todo indica que no es la voluntad del gobierno eso. El mega DNU es la manifiesta, es la prueba más clara. Es decir, vamos a modificar 12 leyes y no sé cuántos artículos de distintas legislaciones vigentes, porque a mí se me canta, y aprovecho que ustedes están de licencia, y lo hago en el marco de una disposición jurídica, como son los DNU, que están pensados para otra cosa, para una catástrofe, para situaciones de verdadera emergencia, no para no convocar a los legisladores cuando están de vacaciones para discutir los temas de fondo que hay que todo discutir. lo que le criticó al gobierno anterior, de ir por todo, de quererse llevar todo puesto, es lo que más le gusta. Recuerde que ni bien asumieron, nosotros, el Frente Renovador lo impidió, quisieron designar los jueces de la Corte por decreto. El año 2016 fue un ejemplo en la Argentina, por eso que el gobierno no puede quejarse, donde nosotros, la oposición, sacamos 99 leyes. Todas las leyes que el gobierno necesitó para gobernar, ese Congreso, con debate, con correcciones, se la dio. Fue un ejemplo institucional para la Argentina. Ya en el año 2017, año de elecciones, el gobierno clausuró el Congreso. No citó a una sola sesión ordinaria más. A lo único que llamaba era sesiones especiales. Es decir, se trata solo lo que el Poder Ejecutivo quiere. Tachó la agenda del Congreso. Bueno, y ahora, no solamente eso, sino que manda, como usted bien dijo, un decreto de necesidad y urgencia, sin necesidad y sin urgencia, donde tiene cosas terribles, como decretar la embargabilidad de la cuenta sueldo, como cambiar el régimen para licitaciones, en fin, creo que hay en su ADN, o en su intención, en vez de bajar la tensión social, entender que la grieta, profundizar la grieta, puede ser útil para ganar elecciones, y de hecho le fue muy bien, pero no sirve para gobernar. Ya echarle la culpa al pasado y a la herencia, después de estar cumplido más de la mitad del mandato, no le sirve de nada. Ahora hay que gobernar. De Mendiguren, dos preguntas. Frente Renovador, Lavagna, yo fui ministro de la Producción, Lavagna ministro de Economía, Peñanelli presidente del Banco Central, nos tocó agarrar la explosión de la convertibilidad y pudimos hacer cualquier cosa menos quejarnos del pasado, no porque no tuviera la culpa. Si había alguien que no tenía la culpa de lo que había pasado, éramos nosotros, pero porque no hay tiempo. Cuando usted tiene que gobernar, tiene que mirar para adelante. Las quejas no le resuelven ningún problema. De Mendiguren, dos preguntas. Una, en el marco de este espíritu que aparte se te nota por los poros al escuchar tus exposiciones, de desarrollista. ¿Cómo hacemos para poner en marcha el desarrollo argentino? Y la segunda es política, te la dejo para el final. El Frente Renovador se va a sentar, así como Massa se sentó a hablar con Gustavo Menéndez y todas estas cuestiones. Bueno, es hora que nos juntemos los que tenemos una sensación de cosa nacional, popular, de privilegiar los salarios, el consumo. ¿Es posible esto? Bueno, la primera pregunta es clave. Lo que Argentina no tiene es plan económico, así que mucho menos puede tener un plan nacional de desarrollo. Entonces, para que Argentina salga de sus crisis cíclicas, que cada 10 años caemos en la falta de dólares y viene la crisis, lo que hay que hacer es cambiar la matriz productiva. Lo que hay que combatir es el subdesarrollo argentino. Argentina, como definición, le vende al mundo lo que vale poco. Y le compra cuyo precio lo fija el norte desarrollado. Entonces, y le compra al mundo lo que vale mucho. Conclusión, un país que siga exportando el 90% en trigo en vez de exportarlo en fideos, en poroto de soja en vez de biocombustible, un país que no se desarrolle, no vamos a salir de estas crisis cíclicas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero,
el plan de desarrollo. Segundo, un acuerdo amplio, económico y social. Ese plan de desarrollo debe ser compartido por las fuerzas del trabajo, por los empresarios nacionales y por la política. Y ese mismo acuerdo es el que fija los ritmos y las prioridades de cómo hacemos un país que doble su Producto Bruto, que permita que ese crecimiento, el salario vuelva a participar del 50% del ingreso nacional. Y tercero, que sea integrando territorialmente a la Argentina, que hoy todas las medidas están dirigidas a ser cada vez un país más macrocefálico, donde el 90 y pico % de la población está en el 2% del territorio. Intervengamos también la sociedad rural de Mendiguren. Acabamos de ver, ¿no?, lo que sucede con esta entidad. Y después, con respecto a lo político, yo creo que como Argentina es clave lo que acabamos de decir, si no, no vamos a tener un país para 44 millones de habitantes, porque el país que muchos añoran, el país que exportaba cereales e importaba hasta la bombacha y las boinas de los gauchos, cerraba cuando éramos 3 millones de argentinos. Con 44 millones de argentinos, o logramos el plan de desarrollo nacional, integrando el territorio. Hoy Argentina exporta un promedio de $400 la tonelada de lo que le vende al mundo, e importa a $1.600 la tonelada de lo que le compra al mundo. Bélgica, con 2 millones de toneladas de trigo, exporta por 3.200 millones de dólares. La Argentina, con 5 veces más millones de exportaciones de trigo, le ingresan 1.000 millones de dólares. ¿Sabe por qué? Porque Bélgica, el 80% de lo exporta en galletitas y pastas, es decir, a $1.500 la tonelada. Nosotros al revés, el 85% de lo que exportamos es cereal, a $170 la tonelada. Bueno, por este camino no hay salida. Por este camino la economía va a estar cada vez más primarizada, cada vez va a poder pagar menos salario, porque un salario de una Argentina que no agrega valor, es el más bajo de la tierra. Entonces el modelo que Argentina por este camino le ofrece al mundo es un modelo donde debe exportar 20 millones de argentinos, los debe exportar, sobran. Y segundo, tiene que decir, nos vamos a insertar en el mundo con un modelo que sea viable a través de pagar bajos salarios. Pero hay que decirlo con todas las letras. Por este camino vamos. De Mendiguren, pero yo voy a acordar con usted respecto de sentar a los sectores de la producción, de hacer lo que alguna vez se llamó el Gran Acuerdo Nacional, con los políticos incluidos. Ahora, coincidan conmigo que el Frente Renovador, que está en una posición que me gustaría que usted me diga cuál es, ¿con quién se va a juntar a hacer esto? ¿Con esta gente que piensa que gobierna hoy, que piensa que el salario es un costo y hay que bajarlo? ¿O con gente que piensa que hay que fomentar el consumo interno, privilegiar el salario, la distribución equitativa de la renta? ¿Con quiénes lo van a hacer? Y lo que tenemos claro, si hay algo que ha tenido el Frente Renovador desde que se fundó, es que habló con planes y con propuestas. Nosotros tenemos nuestro plan de desarrollo, lo hemos presentado con el doctor Lavagna, con todos ya antes de la elección del año pasado. Tenemos claro lo que es la integración territorial, claro que un país, y esto nos diferenció del gobierno, para el gobierno la política económica es primero arreglo la macroeconomía y después, por añadidura, crezco. Primero saneo la moneda y después por añadidura crezco. Y nosotros es todo lo contrario. Es creciendo que uno arregla la macroeconomía.
y es creciendo que uno sanea la moneda. Es decir, estamos en las antípodas de este modelo económico. Pero bueno, tenemos que ser francos de que el gobierno tuvo éxito, acompañado por una prensa hegemónica muy fuerte, en instalar la polarización. Acá para el gobierno vendió que era o el pasado corrupto o el ajuste que ellos proponían. Y la gente, indudablemente, optó por esto, les dio el voto, la polarización funcionó, y todo lo que teníamos, la alternativa concreta, objetiva, que decíamos que íbamos a hacer con cada cosa, y además, con quién lo íbamos a hacer. Bueno, no tuvimos suerte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Abandonar nuestras banderas? No, vamos a seguir insistiendo con mucha fuerza. Vamos a trabajar sin lugar a dudas con todos los que tengan este pensamiento de desarrollo nacional. Lo único límite que a veces hemos dicho que ponemos es, bueno, los prontuarios, ¿no es cierto? Es decir, que dejar atrás para siempre el tema corrupción. Pero el resto, no hay posibilidad de un modelo de desarrollo nacional, esto es terminante, sin la unidad del campo nacional. Horacio, a ver, Ignacio, perdón, haciendo hincapié en esto que acabas de decir, de la necesidad de la unidad del campo nacional, y teniendo en cuenta que históricamente los sectores nacionales y populares siempre fueron acusados de corruptos, y en esto hay hasta un libro escrito por Frondizi, que no podemos decir que es un militante kirchnerista, por llamarle de alguna manera. Digo, en esto creo que uno empieza a visorar que si se sigue fragmentando la oposición del campo nacional y popular, terminamos siendo opositores testimoniales, que denunciamos las cosas que están sucediendo, pero que por alguna u otra razón siempre encontramos razones para no juntarnos. No es más fácil empezar a buscar las cosas que nos juntan, como por ejemplo, no hace mucho, con el tema de la reforma previsional, vimos, ¿sí?, cómo empezaba a aparecer el esbozo de una unidad de lo diverso, porque el campo nacional y popular es muy diverso. Así es. Bueno, sí, comparto. Yo creo que por eso, raro, estas excepciones que son notorias y son claras, es indispensable. Mire, desde que el mundo es mundo, la lucha profunda, la de verdad, es por donde se agrega el valor. El país que agrega valor, lo que son los países desarrollados, a nosotros nos quieren en un rol de proveedor de materias primas. Y cuando alguien, un grupo político local, quiere cambiar este rol y pasar a agregar valor en la Argentina, es decir, pagar los altos salarios en la Argentina, desarrollar la tecnología en la Argentina, es combatido a muerte. Antes era con guerras, ¿no?, con invasiones. Ahora son medidas de tipo económico, son infiltrados por ideología, universidades, periodistas mediáticos, que instalan esto de la fatalidad de que nosotros tenemos que ser complacientes con el mundo. Si hay algo claro, que espero el presidente haya aprendido, pues yo creo que después de la última gira del presidente tendrían que echar a varios funcionarios de Cancillería, porque nunca se ha visto en una sola gira que le den tantos portazos a un presidente. En la cara. Llegó a Rusia, habló con Putin le dijo: quiero hacerte las represas, la carne despacito. Después le quiso hablar de Venezuela y Putin miró para otro lado. Estuvo con Macron en Francia, venía de estar con la zona ganadera, fue a hablar de la Unión Europea, lo sacaron corriendo. Le dijeron, no solamente le dijeron que no le iban a dar la cuota que pedía de exportación de carne, sino que al otro día le empezaron a investigar las exportaciones de biodiesel de Argentina para castigarlas porque hay subsidios. Lo mismo pasó con la OMC.
celebramos la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires con un evento que iba a ser nuestra incorporación al mundo. Fracaso absoluto. No se pudo firmar ni siquiera cobrarle impuestos a la pesca clandestina. ¿Qué nos pasó con Estados Unidos? Era amigo el presidente, llegamos, hablamos, todavía no le pudimos mandar los limones y nos quitaron 1.200 millones de dólares de la importación de biocombustibles. Entonces, ¿quiere algo más claro que eso que sueña la Argentina de ingresar al mundo? El mundo no está dispuesto a que ingrese cualquiera porque defiende su empleo, defiende su mercado. Usted recuerda que dijo el presidente cuando asumió, y yo lo aplaudí: no queremos ser más el granero del mundo, queremos llenar las góndolas de los supermercados del mundo, es decir, con productos con valor agregado. Yo le diría al presidente, con todo respeto, que vaya a cualquier supermercado importante de Buenos Aires. Las góndolas nos las están llenando a nosotros. Hay espirales para mosquitos de Indonesia, papa para hornear alemana, naranjas españolas, dentífricos brasileños y americanos, fideos uruguayos, por supuesto italianos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a contramano de lo que es un plan nacional de desarrollo. Les cuento una anécdota. Estuve en Junín hace un mes dando una charla. Mire, si hay una provincia, hay una ciudad rica, agrícola, es Junín. Producen trigo más de 6.000 kilos la hectárea. Hay un molino en Junín, harinero, de los más modernos de la Argentina. Fuimos al supermercado La Anónima, ¿sabe de dónde eran los fideos? Uruguayos. Está todo dicho. Si usted no puede el trigo que lo tiene ahí a mano, transformarlo en el molino que lo tiene a la vuelta de su casa y producir fideos ya, que los traemos de Uruguay o de Italia, está claro que el problema de la Argentina está en que hay que cambiar la macroeconomía para ponerla al servicio de la producción nacional y no de la especulación financiera. De Mendiguren, la última, y agradeciéndole infinitamente la atención. Yo lo quiero invitar a algo, y esto va a demandar seguramente molestarlo un par de semanas larguitas, de vez en cuando y cuando la agenda lo permita. Creo que nos ha hecho mal a los argentinos el patriciado, la clase dirigente que tuvimos desde allá, desde la generación del 80. Yo creo que hay que construir una nueva, una burguesía nueva. Y tiene que ver con esto del desarrollo, tiene que ver, a mí, que obviamente nunca fue santo de mi devoción, me dolió que Amalita le vendiera su cementera a los brasileros. Hubiera preferido que la vendiera a capitales argentinos. Este desafío, a nosotros nos encantaría que usted, cada 2 semanas, cada 3, nos vaya contando cosas de cómo vamos generando este nuevo desarrollo argentino. Porque esto, como funcionó desde 1810 hasta hoy, no ha servido. Con la economía primaria, vendiendo lana y comprando casimires muy caros. Entonces, nos gustaría que nos ilustrara respecto de esto, José Ignacio. ¿Cómo no? Mire, la Argentina es el único país del mundo que no se discute cuál es el rol del capital nacional. Se cree que es lo mismo, que el capital sea nacional que extranjero en un país, a tal punto que las 500 empresas de mayor facturación en la Argentina, más del 70% es extranjero. Y está más que probado que una empresa nacional se pone del mismo rubro con una extranjera, y la nacional es la que le desarrolla tecnología local, tiene proveedores locales, reinvierte todo su trabajo acá, y la otra es una subsidiaria de alguien que está en el mundo. Pero algo tan importante como esto en la Argentina da lo mismo. Fíjese que ahora, en este decreto que está pasando el gobierno, sí, están proponiendo otra vez la privatización de Transener. Fíjese que es la que transporta la energía que tanto costó que se pueda manejar localmente. Fíjese usted
que prácticamente Sancor, una empresa láctea, ¿no?, se la quiere vender a los extranjeros, se la prepara para que ya tenemos a Danone metido en la Serenísima. Claro. Como un país... La aerolínea de bandera, estamos rumbo a eso. Bueno, es que y la Argentina ni lo debate. Una vez le preguntaron a Felipe González, España puso mucha plata para tener bancos que se internacionalicen, para tener a Repsol, una petrolera que tenía estaciones de servicio, nada más para que se internacionalice, las telefónicas. Entonces le preguntaron a Felipe González, ¿por qué España ponía plata, los españoles, para que estas empresas salieran al mundo? Y contestó algo muy claro, porque no se hace España sin los españoles. Entonces, en la Argentina este debate está pendiente, no cabe ninguna duda. Bueno, desde esta casa y desde estos micrófonos vamos a jorobar para empezar a fomentar estas cosas, que obviamente adherimos. Después en lo político hay gestos que tiene el oficialismo, sobre todo con el Frente Renovador, que este año nos lo invitó a ir a Davos a Sergio, ¿no? No, sí que invitó a Urtubey, que no pudo ir, bueno, por los problemas que tuvo. Pero ese fue un gesto de Sergio muy claro, muy claro. Asumía un gobierno nuevo, dijo, vamos a demostrarle al mundo que en la Argentina hay una etapa política de diálogo, ¿no? Y lo acompañó pagando el costo político que todos le decíamos. ¿Para qué vas a ir? Si le va bien, es bien de Macri. Si le va mal, la culpa es tuya. Y él fue. Y Macri lo presentó como el gran político futuro de la Argentina. A los 8 meses, ¿recuerdan ustedes? Hizo el Davosito, un Davos chiquito con la misma gente acá en Buenos Aires. Sí, sí. Ya no lo invitó a Massa. ¿Se imagina que los inversores le decían, che, y ese morochito que tuvo en Davos, que era el rey de espada, ¿qué pasa? Está con gripe. Y bueno, ¿y sabe qué pasaba? Terrible para la Argentina. Massa recibía a todos los inversores en el Hilton, ahí a 20 cuadras del Correo, donde eran las convenciones, dando una sensación al mundo de que borramos con el codo lo que escribimos con la muñeca, ¿no? Es decir, entonces, ya de entrada empezamos mostrando al mundo señales que no funcionan. Pero bueno, yo creo que lo importante, como te dijo, unidad del campo nacional y como tiene el desarrollismo, claridad de objetivos y fijar ritmos y prioridades para lograrlos. Pero esos objetivos deben ser compartidos, deben ser parte de la opinión de los trabajadores, de los empresarios y de la política. Doctor de Mendiguren, has sido muy generoso con tu tiempo, te vamos a volver a molestar, y si somos capaces de ir generando una columna que tenga que ver con el desarrollo de esta patria, nos encantaría contar contigo. ¿Cómo no? Cuenten con ello. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Horacio. Muy bien, hasta luego, buenos días. Bueno, José Ignacio de Mendiguren. A quien yo he bautizado permanentemente Horacio, perdón. Horacio, sí, bueno, te traigo un hijo, Horacio. Un desarrollista, un tipo que cree que el valor agregado, esta es la vieja lucha de este país entre la Unión Industrial y la sociedad rural. Pero bueno, yo adhiero a estos principios del desarrollismo. Si mi amigo Carlitos Corengi está escuchando, es testigo que es así.